Sí, profe, y también se ve la pantallita. Perfecto, muy bien. Entonces, esta era la primera tarea que yo les la había enviado. La gracia era que pudiesen hacer algunos de estos ejercicios. Voy a resolver algunos de estos, bien, para que ustedes, si es que no han hecho la tarea, puedan resolver el resto. Bueno, voy a resolver estos tres ejercicios. Ya, primero que nada, la gracia de esto es cuando se solapen signos negativos, por ejemplo acá, negativo con negativo nos da positivo. Entonces, la gracia es que esto es menos 3 más 2 y positivo con negativo nos da negativo. Eso nos da un menos 1. Por ahí se escucha como media estática. Ahí, bueno, no sé, me escuchan bien, ¿cierto? No hay ningún problema, ¿se entiende? Ya. Entiende, profe. Bien, entonces, como iba diciendo, entonces queda eso porque queda negativo con positivo y eso es negativo. Entonces simplemente hay que resolver esto. Menos 3 más 2 menos 1. Entonces, menos 3 más 2 es menos 1. Recuerden que es como que se restaran, pero nos queda con el signo del mayor. Entonces, en este caso, menos 1. Y menos 1 es igual a menos 2. Bien, porque si tienen los mismos signos es como si se estuviesen sumando. Y se conserva el signo con el que estamos trabajando. En el segundo caso tenemos un menos 2 menos 7, eso nos da menos 9, y eso se suma con el 9, ¿ya? Tienen el mismo signo, por lo tanto es como si se estuviesen sumando, y eso nos da menos 9. Y menos 9 más 9 es igual a 0, porque son el mismo número con signo opuesto. Siempre que suman opuestos, nos lleva al neutro aditivo que es 0. En el caso acá del f de la multiplicación, 4 por menos 2, positivo con negativo es negativo, así que esto nos da negativo, y 4 por 2 nos da 8. Tenemos tres de los resultados. Change to a bed. She's in a way. Está bueno el video. ¿Qué pasó? ¿Qué está sonando ahí? Si Bueno, suena como estética, debe ser mío por el ventilador, ya que me quemé el dedo y hasta el calor ya me duele mucho. ok, ok. Es que no sé si es que te desmuteas y muteas constantemente. ¿Puede ser eso? Sí, a lo mejor. Ya, cuidado, cuidado con eso. Bien, entonces vamos a resolver además el segundo, que encuentre el mínimo común múltiplo entre 12, 16 y 20. Entonces yo lo voy a hacer con el método que no me gusta tanto, más que nada porque es más rápido. En verdad normalmente esto yo lo encuentro como un poquito al ojo. Esa es la gracia, de que ustedes lleguen al punto que puedan encontrar estos resultados simplemente a la vista, no haciendo muchos cálculos. Entonces aquí yo los cálculos que voy a hacer van a ser básicamente utilizar el método de la tablita, donde voy dividiendo. Entonces primero divido por ejemplo, por 4. Entonces este me queda 3, este queda 4 y este queda 5. Ya no puedo dividir ninguno más al mismo tiempo. Por lo tanto, multiplico simplemente por los números restantes. Entonces me queda 4 por 3 por 4 por 5. Bien, y esto de acá me da 16 porque multipliqué el 4 por el 4 y 3 por 5 es 15. Tengo que multiplicar estos números que están acá. 15 por 15, 225. Si a eso le sumo 15 más, me da 230, 240. Entonces esto es 240. Fíjense que lo ocupé utilizando el 15 por 15, que es 225, que es un cuadrado perfecto que debiésemos conocer. Entonces ahí tenemos uno de esos ejercicios. El resto de ejercicios eh, lo resuelven ustedes, intenten terminar la tarea. Bien, es una tarea cortita, fíjense que ya resolví casi la mitad de la tarea, bien, un poquito menos de la mitad, pero me tomó unos cuantos minutos. Bien, la 3 y la 4 no son largas, simplemente que son un poquito más difíciles, pero en cuanto a tiempo no les va a tomar mucho más tiempo. Bien, entonces, coloquemos un nuevo documento. No sé, 10 negativa. Se va a colocarle clase 2. Bien, entonces aquí vamos a seguir con
el resto de la clase. Ya, habíamos visto los conjuntos numéricos, vimos los números primos y vimos el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito que veamos ahora? Vamos a ver el máximo común divisor. Pero para ver el máximo común divisor, primero veamos lo que son los divisores, ¿cierto? Divisores que además, a su vez, son factores. Bien. Por ejemplo, ¿qué es un divisor? Preguntemos directamente. Eh, Abigail, ¿me podrías decir qué es un divisor? ¿Qué es el divisor de un número? Quizás con algún ejemplo. Abigail. Si no, a ver, preguntémosle a alguien más. Francisco, ¿qué es un divisor? ¿Qué es el divisor de un número? Y está contenido en cantidad de números exactamente 2 veces. Ya, eso de 2 veces es inexacto, pero que esté contenido exactamente sí es cierto. ¿Ya? Un divisor es un número que cabe exactamente en otro número. Por ejemplo, 12 dividido en 3 no cabe 2 veces, cabe 4 veces. Es un divisor, ¿ya? Porque cabe exacto, ¿bien? Entonces, esa es la gracia. Bien, si hubieses cortado que cabe exactamente en un número, hasta ahí está perfecto. Eso que cabe exactamente 2 veces, tuvo de más, porque puede caber las veces que sea. La gracia es que quepa una cantidad de números enteros. Y además es factor porque 3 por 4 nos da 12. Números multiplicados nos dan entonces este número que está aquí. Entonces, ¿cuál es la gracia de los divisores? Que nosotros habíamos visto ciertas reglas de divisibilidad. Bien. Esas reglas de divisibilidad tienen un motivo de ser, que es para que podamos simplificar más fácil y encontrar el máximo común divisor más fácil. Ahí hemos visto ciertos números que eran divisibles y eran de interés. ¿Cuáles son? Voy a omitir algunos y voy a dejar solamente ciertos números que vamos a buscar sus reglas de divisibilidad. Dejé solamente estos números. ¿Alguien me puede responder por qué creen que solamente dejé estos números que están acá y omití, por ejemplo, el 4, el 8, el 9? ¿Qué tienen en común estos números? Perfecto, Karim. Son números primos. Entonces, ustedes cuando quieran ver si es que algo divide a otro número, partan por los números primos. Porque si es divisible por 4, también es divisible por 2. Si es divisible por 6, también es divisible por 3. Entonces, siempre es mejor probar primero por los números primos, porque tiene que ser alguno de los números primos. Y normalmente en la PAES van a poder simplificar por uno de estos 3 números primos. Rara vez van a ocupar el 7 o el 11 como divisores. Entonces, normalmente tienen que preocuparse de los 3 primeros y los otros 2 son más que una cosa como de novedad o para algún caso o ejercicio complicado. Entonces, ¿cómo sé cuándo reglas de divisibilidad? Vamos a ver si nos acordamos de las reglas de divisibilidad. Joaquín, ¿cuál era la regla de divisibilidad de 2? ¿Cómo sé cuándo un número es divisible por 2? Cuando era cero, cuando terminaba en ¿Ya? cero, uno, no sé, cero, cuatro, dos, ¿No? Sí. seis, Números que tengan dos pares. ocho, Y ahí, ¿cierto? Porque sí. no podría terminar en ningún otro. Pero justamente eso, son los números que terminan en número par. Perfecto, muy bien. Ahora la regla de divisibilidad del 3. Veamos, Michelle, ¿recuerdas cuál es la regla de divisibilidad del 3? Perfecto. Que la suma de sus dígitos sea múltiplo de 3.
Ejemplo, 246, si ustedes lo suman, esto les da, si ustedes suman esto, 246, suman sus dígitos, 2 más 4 más 6, les da 12, y 12 es múltiplo de 3. ¿Bien? Porque se puede escribir como 3 por 4, y ahí hemos visto incluso en la clase anterior que eso se puede escribir como número, como múltiplo. Bien, y los números divisibles por 5, ¿cuáles serán? Se lo vamos a preguntar a... Bueno, ahí, muy bien, Abigail. Si terminan en 0 o 5. Perfecto, si terminan en 0 o 5, son divisibles por 5. Bien. Karim, ¿recuerdas la regla de divisibilidad del 7? Bien, entonces, repasémosla. La regla de divisibilidad del 7, que si tú tienes un número, bien, aquí voy a colocar el algoritmo, por ejemplo, a ver, voy a inventar 294. Si tú separas la unidad y la multiplicas por 2, entonces separamos la unidad, la multiplicamos por 2 y nos da 8, y separamos todo lo demás y restamos estos números. Esto de acá nos da 21. Si es múltiplo de 7, es divisible por 7. ¿Lo recuerdan ahora? Que hay que separar la unidad, multiplicarla por 2 y restar los números que quedan. Si ese resultado es múltiplo de 7, por lo tanto, se puede dividir por 7 el total del número. ¿Lo recuerdan? Veamos si lo recuerdan. Voy a hacer un ejercicio y se lo voy a preguntar a alguien al azar. Así que para que todo el mundo lo haga y vea si es divisible por 7 o no. Eh, bien, déjenme pensar. eh, y con pensar me refiero a hacerlo con la calculadora para inventar un ejercicio bueno. Mm, ok, vamos a probar con, a ver, ese número, sí. Con 259. Intenten utilizar la regla con el 259. Recuerden, separan la unidad, la multiplican por 2 y restan los resultados. Si eso les da un múltiplo de 7, entonces es divisible por 7. Intenten comprobarlo. Sí es. Veamos. Michelle, ¿me podrías decir cómo es? ¿Cómo lo tendría que ir haciendo? Ahí bien, Karim, ¿cómo se hizo? Bien. Pero Michelle, ¿me podrías decir cómo lo resolviste? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Ya? 9 por 2 nos da 18. Perfecto. Bien. Y 25 menos 18 nos da 7, porque hay que separar ese número y nos queda separar el 25. Entonces hacemos la resta y nos da 7. Es múltiplo de 7. Entonces es divisible. Perfecto. Entonces teníamos una de las reglas de divisibilidad de el 7. Bien, voy a pasar la del 11 un poquito más para abajo, por acá. Bien, y la regla de divisibilidad del 11, me imagino que nadie se acuerda, pero voy a inventar aquí un ejercicio, que ojalá sea, a ver, 7 por... Ya, voy a inventar este ejercicio.
por ejemplo, 217. ¿Qué es lo que se hace? Se suman los dígitos en posiciones pares y se suman los dígitos en posiciones impares. ¿Cómo es eso? Voy a colocarlo acá. Se suman por separado los dígitos en posiciones impares y pares. Y luego se restan. Si nos da un múltiplo de 11, es divisible por 11. ¿Bien? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, aquí sumo el 2 y el 7 porque está en la primera posición y en la tercera posición, que son posiciones impares. Entonces me queda 2 más 7, 9. Y le resto 1. Eso nos da 8. Lo hice mal acá. Lo hice pésimo. Esto no es múltiplo de 11 ni a palos. Pero bueno, no es múltiplo de 11. O sea, el procedimiento está bien. Lo que pasa es que este no era un múltiplo de 11. Porque coloqué mal aquí el número que estaba queriendo construir. ¿Ya? El número que yo quería probar era el 341. Ya, pero está bien el procedimiento. O sea, llegamos a que no es múltiplo de 11. Eso está correcto. El 341 sí lo será. Entonces, ahora sí, sumamos los números que están en posiciones impares y estos son los que están en pares. Ojo, estaba bien el procedimiento. Llegamos a la conclusión correcta, no es par. Solamente que, o sea, no es múltiplo de 11. Solamente que yo quería mostrar uno que sí lo fuera. En este caso, sumamos los que están en posiciones impares, que es el 3 y el 1. Entonces nos queda 4. ¿Bien? Y le restamos el que está en posición par, que vendría siendo el 4, y eso nos da 0. ¿El 0 es múltiplo de 11? Pregunta, como dicen los lolos, pregunta seria. ¿El 0 es múltiplo de 11? Sí, ¿cierto? Porque el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, ¿el 0 es múltiplo de 11? Sí. Entonces, es múltiplo de 11. Bien, porque nos da 0. Entonces, esa es la respuesta de este ejercicio. Esas son las reglas de divisibilidad, que teníamos que recordarlas. ¿Por qué son importantes? Las primeras 3 sobre todo, porque nos van a ayudar a simplificar, a encontrar el máximo común divisor. Pero antes de eso, todavía falta algo. ¿Qué es lo que nos falta? La factorización prima. Bien, porque los divisores son factores. Bien. Y tenemos que acordarnos de la factorización prima. Todos los números se pueden escribir, los números que no son primos se pueden escribir como multiplicación de números primos, ¿bien? Con una mezcla de multiplicación de ellos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número, voy a colocar un número cualquiera, 528, yo lo puedo separar colocando esto por 2. Entonces aquí nos va a quedar 250, que es la mitad de 500, más 14. Eso nos da 14 más 250, 264. Bien, y esto también lo podría separar como 2 por algo. En este caso nos quedaría 132. Bien, creo que muy bien, ¿sí? 132. Y esto también lo puedo separar colocándolo como 2 por algo. Y en este caso nos da 66. El 66 lo puedo separar como 3 por 22. Bien, y el 22 lo puedo separar como 11 por 2. Entonces, fíjense, todos los números que me quedaron, yo los junto y los multiplico. Entonces me queda 2 por 2 por 2 por 3 por 2 por 11. Y los agrupo según la cantidad de 2 que hayan. En este caso hay 1, 2, 3, 4 2. Entonces lo puedo escribir como 2 elevado a 4, porque la potencia me dice cuántos números se están multiplicando con esa misma base. Ya recuerden que
La potencia es una abreviación de la multiplicación. Y por otra parte, tengo el 3 y tengo el 11. Entonces también los escribo aquí al lado. 3 por 11. Y esto de acá, entonces, la factorización prima. De esa forma, escribo un número como potencias, que son números primos, sus bases. Bien, tenemos un ejemplo de factorización prima. Entonces, para ver si lo recuerdan, resolvamos otro ejercicio de factorización prima. Voy a dejar espacio por acá para resolver el siguiente ejercicio. Se los dejo inmediatamente propuesto. Inventar un número 360. Factoricen eso con factorización prima. ¿Bien? Hay caminos más cortos, caminos más largos, pero recuerden que siempre van a llegar al mismo resultado. Da lo mismo el camino que tomen. Bien, yo fui de 2 en 2, pero ustedes podrían perfectamente haber visto que esto era divisible por 11. ¿Ya? Pero igual, no sé, es un poco raro darse cuenta inmediatamente de eso. Igual nos daba 13 menos 2, eso es 11, entonces podríamos habernos dado cuenta. Solamente que es más fácil darse cuenta que es divisible por 2, ¿no? Resuelvan eso. Bien, por ahí nos dicen una respuesta. Bien, Michelle. Bien, preguntémosle al resto. Creo que esa respuesta está bien, porque aparecen algunos números que estoy consultando. Partamos por Francisco. Francisco, dime, ¿cuál sería la primera factorización que realizarías en esto que está acá? ¿Qué sería lo primero que factorizarías? Recuerda, dos números que multiplicados den 360. ¿Qué números multiplicados dan 360? No te compliques con ninguno muy difícil. Los primeros dos números que se te ocurran, que multiplicados den 360. No sé, profe. Piénsalo un poco. No es tan difícil. ¿Qué número multiplicado da 36? Podría ser 10, pero ¿Ya? ¿10 por cuánto da 360? eh, 36. Perfecto. Muy bien. 10 por 36 da 360. Perfecto, muy bien. Que es justamente lo que estaba diciendo ahí Joaquín. Joaquín, entonces, continuemos contigo. ¿Cuál sería lo siguiente que factorizarías? ¿Cuál de los dos factorizaría? ¿El 36 o el 10? No quiero pensar mucho, profe. El 10. ¿El 10? Ya. ¿Cómo lo 5 por factorizarías? 2. 5 por 2. Y de hecho no hay más opciones. Muy bien. Ahí tenemos entonces esa factorización. Y fíjate, son números primos. Entonces por aquí ya no se puede factorizar más. Entonces vayamos por Karim. Karim, ¿cómo factorizarías el 36? 6 por 6. Perfecto. Bien, y lo último lo hago yo. El 6 y el 6 es 2 por 3 y el otro también es 2 por 3. Entonces se multiplican todos los números que están acá, los números primos que quedaron. Por lo tanto, quedan 1, 2, 2, 2, 3, 2. Son 3, 2, 2, 3, paradójicamente, y un 5. Que es justamente ahí lo que nos decía Michelle. Muy bien. Entonces esto es 2 a la 3 por 3 a la 2
por 5. Y ahí está la factorización prima. Bien. Entonces, recuerden que este resultado es único y que por lo tanto ustedes pueden resolver ejercicio en base a eso. ¿Ya? Voy a dejar en la tarea un ejercicio que tiene que ver exactamente con esta clase de factorización. Bien, van a ser 5 ejercicios, no me voy a pasar nunca de eso. En este caso fueron 4, voy a hacer 5 ejercicios para la tarea. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que continuar haciendo? Ya vimos las reglas de divisibilidad, vimos la factorización prima. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque además vamos a ver el máximo común divisor. En el máximo común divisor lo que nosotros estamos buscando es el número más grande que es capaz de dividir a 2 o más números. Por ejemplo, el máximo común divisor entre 12 y 8 sería 4. Bien, en este caso sería 4. ¿Por qué? Porque 12 tiene estos divisores, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. El 8 tiene estos divisores, el 1, el 2, el 4 y el 8. Bien, ¿cuál es el que es común? Es el 4, y ese es el más grande que hay en común, porque el 2 también está en común, pero es más chico. Yo quiero el máximo, el más grande. Entonces, en este caso, el máximo común divisor para estos números es el 4. Bien, hay otra forma de hacerlo, que es tomando todos los números, el 12 y el 8, y colocando una tablita. Es muy parecido al del mínimo común múltiplo. La diferencia es que, por ejemplo, acá divido por 2. Entonces, este me queda 6, este me queda 4. Vuelvo a dividir por 2. Este me queda 3 y este me queda 2. Y ahí termino, porque ya no se pueden dividir más números a la vez. Y multiplico los números que quedaron en esta parte que está acá. Y nos queda entonces 2 por 2, y 2 por 2 es 4. ¿Bien? Entonces, de esa forma podríamos encontrarlo. Ahora, aumentemos la dificultad. Encuentren el máximo común divisor entre los siguientes números. 16, 16, 16, 8 y 40, no, mentira. 24. ¿Cuál es el máximo común divisor entre estos números? El 8, creo. Sí, perfecto, el 8. Muy bien. Y de hecho que se haga muy rápido es justamente lo que le estoy pidiendo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, podríamos hacer esta tablita. Lo voy a hacer con la tablita, pero está muy bien pensado que simplemente miren cuál es el número que, de cierta forma, un poquito más rápido, por intuición, cuál podría ser. Tomamos el 16, tomamos el 8 y tomamos el 24. Todos los dividimos por 2, nos queda 8, 4 y 12. Todos los dividimos por 2, nos queda 4, 2 y 6. Y todos los dividimos por 2 de nuevo, nos queda 2, 1 y 3. Entonces multiplicamos los que nos queda, 2 por 2 por 2, y esto nos da 8. Perfecto, muy bien. Ahí está, el máximo común divisor. Y profe, ¿para qué es toda esta cosa? ¿Por qué estamos repasando todas estas cuestiones? Por lo siguiente, esto es muy, muy importante en las fracciones. ¿Bien? Fracciones. Fracciones ya vienen siendo entonces el conjunto de los números racionales. Antes de ver fracciones, repasemos algunas cosas que tenemos que saber hasta este punto y que no le hemos nombrado porque las vimos en la primera instancia, pero quiero recordar. Tenemos entonces las fracciones ya varias operaciones bien estructuradas. Por ejemplo, la multiplicación es cerrada en las fracciones. Bien, jamás van a salirse de los números racionales. Perdón, aquí tendría que haber colocado racionales. Escribiendo pésimo. Jamás se van a salir de los racionales. Voy a colocar en los racionales para ser más específico, o sea, más correcto. La multiplicación es cerrada de los racionales, y la gracia es que siempre nos va a dar otro número racional. Para que sea cerrada, yo les dije que tenía que cumplir con las características de un grupo. Las características de un grupo es que tiene
inverso. Bien, hay un inverso multiplicativo. Que básicamente es invertir la fracción. Bien, hay un elemento neutro. Un elemento neutro multiplicativo. ¿Cuál es el elemento neutro multiplicativo? Michelle, ¿me podrías decir cuál es el elemento neutro multiplicativo? Elemento neutro significa que no le hace nada, que yo cuando multiplico por eso, queda todo igual. El 1, perfecto. Está entonces tenemos el inverso multiplicativo y el elemento neutro. ¿Qué pasa cuando multiplico? ¿Qué pasa cuando multiplico un número por su inverso? ¿Qué le pasa al número? ¿Cuánto da el resultado? ¿Sería lo mismo, no? ¿O sería negativo? No, no, no. Cuando multiplico un número por su inverso multiplicativo, creo que me faltó indicar eso, por su inverso multiplicativo, la respuesta que yo espero es que nos lleva al neutro. Y el neutro en este caso es el 1. Eso que estaba respondiendo Michelle, que nos da 0, es cuando sumo números inversos aditivos. Entonces ahí me llevan al neutro aditivo. Que es el 0. Entonces recuerden, en la multiplicación el neutro es el 1, pero en la suma y la resta el neutro es el 0. El elemento, el inverso en la multiplicación es invertir la fracción, es dar la vuelta. En cambio, el inverso en la suma y la resta es cambiarle el signo. ¿Bien? Inverso aditivo es cambiar el signo. Bien, entonces esas son las diferencias. Tenemos también el elemento absorbente que es multiplicar por 0, que siempre da 0, pero la verdad no interesa mucho eso por ahora. La fracción tiene dos partes. En la parte de arriba que se llama numerador y la parte de abajo que se llama denominador. Bien, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Y para que sea fracción, ojo con esto, A y B tienen que pertenecer a los números enteros. Recuérdenlo. No pueden ser raíces, porque si no, no es una fracción como tal. Entonces tienen que pertenecer a los números enteros. Ok, entonces, operaciones con fracciones. Bien, ¿qué pasa si sumo dos fracciones? Por ejemplo, suma y resta. O sea, se agrupan en un solo ítem. Suma y resta de fracciones. Por ejemplo, 3 medios más 5 tercios menos 7 quintos. No se pueden llegar y sumar y restar. Primero que nada, sumar y restar los denominadores inmediatamente está malo, muy, muy malo. Lo que se suman y restan son los numeradores, ¿ok? Pero no se pueden llegar y sumar, ¿bien? No se puede sumar cuando tienen diferente denominador.
¿Qué es lo que hay que hacer? Igualar denominador entonces. ¿Y cómo se iguala denominador? Buscando algo que buscamos la clase anterior, el mínimo común múltiplo. Tienen que buscar el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 5. Exactamente. Entonces, saquen el mínimo común múltiplo entre 2, 3 y 5. Y díganme cuál es. Bien. Francisco, Joaquín, Sí. ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 5? 15. ¿Ya? Por ahí también me dijeron 15, pero no es 15. No, 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 Está no. cerca, está Vi un cerca. 10, vi un 2, vi un 2. Vi un 2, Exactamente. profe. Entonces, si hay un 2, no sería 15, sería 18. No, nada que ver. No hice nada, no hice nada, profe. No hice nada. Me caigo a pedazos. es 30. ¿Bien? Es eso. 30, profe, 30. Es 30 porque solamente son números primos. Cuando son solamente números primos no hay nada más que hacer que multiplicarlos entre sí. Entonces, es 30. ¿Qué es lo que le hicimos a cada uno de los números? Los fuimos multiplicando. ¿Por cuánto? Por lo que me falta para llegar a 30. Por ejemplo, al primer número, Francisco, ¿por cuánto lo multiplicamos el 2? ¿Por cuánto fue multiplicado el 2 para que me diera 30? ¿Cómo? El 2. ¿Por cuánto fue multiplicado para que me diera 30? ¿Cuánto? ¿2 por cuánto es 30? 15, no. 15, bien, sí. 2 por 15 es 30, muy bien. Entonces multiplicas por 15 arriba también. Y arriba tienes que ver cuánto es 3 por 15. ¿Cuánto es 3 por 15, Francisco? Perfecto, muy bien, Karim. 3 por 15 es 45. Bien. Y el 3 lo tuvimos que multiplicar por 10 para que llegara a 30. 3 por 10 es 30. Entonces arriba también multiplicamos por 10, nos da 50. Y el último lo tuvimos que multiplicar por 6. 6 por 5 es 30, entonces arriba también multiplicamos por 6. 6 por 7, 14, 24, no, perdón, 14, 21, 28, 35, 42. Bien. Y bueno, está restando, así que aquí es un signo negativo. Bien, entonces, resolvemos eso, el 30 se conserva abajo y tenemos que resolver lo que está aquí arriba. Resuélvanlo y me comentan cuánto es. Les doy un pequeño momento para que lo hagan, porque estas restas tienen que empezar a hacerse un poquito más rápido. Sería 95 menos 42, serían 53. Bien, sí, es 53. Sí, es 53. Perfecto. ¿Y esto se puede? ¿Hay un máximo común divisor entre estos? No. ¿Por qué? Porque el 53 es un número primo. Entonces, como el 53 es el número primo, no se puede hacer absolutamente nada con él, simplemente se deja así y resolvemos entonces el ejercicio. Eso es la resta, la suma y resta de fracciones, para que lo tengan en cuenta. Luego tenemos lo siguiente, que son las multiplicaciones y divisiones de fracción. Entonces, multiplicación de fracción. La multiplicación de fracción es simplemente multiplicar hacia el lado. O sea, por ejemplo, si tengo 3 quintos por 7 novenos, simplemente multiplico para el lado. 3 por 7, 21, y 5 por 9, 45. Pero hay una cosa que yo quiero que quede muy, muy clara. Hacer esto normalmente a mí no me gusta porque después esto lo van a simplificar. En la prueba los resultados normalmente están simplificados. Entonces, en vez de ponerme a simplificar esto, dividiendo arriba y abajo, por ejemplo, ambos son divisibles por 3, ¿ya? Porque ambos, sus dígitos suman múltiplos de 3, así que podemos dividir por 3. Podríamos hacerlo, pero para mí es más fácil si tengo 3 por 7, o sea, 3 sobre 5 y, por 7 sobre 9, simplificar cruzado. Yo sé que el 3 con el 9 los puedo simplificar porque ya ahí, a simple vista, son ambos múltiplos de 3. Entonces, a ambos los divido por 3, porque ambos
son divisibles por 3, y este de acá me va a quedar como un 1, y este de acá me va a quedar como un 3. 9 dividido en 3 es 3. Entonces, me va a quedar 1 por 7, que es 7, y 3 por 5, que es 15. Y de esa forma ya encuentro el resultado final, sin estar simplificando después, que tendremos que hacerlo en esta parte. Eso queda mucho más claro cuando multiplicamos más números. Por ejemplo, 12 séptimos por, voy a colocar acá 15 novenos por 21 24 avos. ¿Cuánto es esta multiplicación? Resuélvanla, pero intenten simplificar cruzado. De verdad les va a simplificar la vida, porque esto de acá sería eterno multiplicando hacia el lado y después simplificando. Van a estar ahí mucho rato. La gracia es simplificar cruzado en este ejercicio. Recuerden, para simplificar cruzado solamente tienen que haber multiplicaciones. En este caso solo hay multiplicaciones, lo que estoy haciendo, para que no lo vayan a confundir más adelante cuando hayan sumas y cosas por el estilo. Bien, ¿alguien lo resolvió? Bien, puede ser que sea eso. Vamos a ver. Vamos a ir preguntando paso por paso. Creo que sí está bien la respuesta. Primero que nada, Francisco, te lo dejo a ti la primera kill, por decirlo así. ¿Cuál es la primera simplificación que podemos hacer? ¿Cuál es la primera simplificación que ves? No, me salió mal, profe, no quiero. Fíjate, tienen que ser números que quepan exacto en el otro. Hay una que es muy fácil de ver. El 7, ¿en qué número cabe exactamente de los que están arriba? Recuerda, siempre uno que está abajo y uno que está arriba. ¿En qué número de los que está arriba cabe exacto? Eh, eh, ¿Cabe en el 12? Espera, estoy medio nervioso. 7, ¿cuántas veces caben en los de arriba, verdad? Ujú. Si es que cabe en alguno de arriba. ¿Cabe en el 12? No, ¿Cabe en el 15? sí, ¿Sí? ¿7 cabe en el 15? O sea, 7 pero más 7, me sobrarían, claro, no es exacto. ¿Y en el 21 cabe? ¿sí? Entonces, con eso lo simplificamos. ¿Cuántas veces cabe? 2, No, no, porque es no, 3. 3, perfecto. Entonces ahí tenemos la primera simplificación. Muy bien. La siguiente, Joaquín, ¿cuál sería la siguiente simplificación que podrías ver? 12 y 24 por 2, Simplifícalo por el número más grande posible, por su máximo común divisor. 4, No es 4, ni tampoco es 2. Es más grande que 8. eso. No, el 8 no cabe en el El, 12. el 12, 12. El mismo 12, ¿cierto? Porque 12 por 2, 24. Entonces el 12. Entonces si simplificamos, este nos queda como un 1, pero este nos queda el 24 como un 2. 2. Perfecto. Y solamente nos queda la última simplificación, que se la voy a hacer yo, ya que Michelle y Karim ya resolvieron el ejercicio, que es simplificar por 3. Entonces este nos queda como 5 y este nos queda como 3. Pero fíjense en algo que va a pasar. Voy a volver a reescribir todo esto. Nos queda 5 por 3, ¿ya? Porque el 1, eso 1 siempre da lo mismo. No lo vuelvan a escribir. Si multiplicar por 1 deja todo igual. Y abajo nos queda 3 por 2. Y de nuevo llegamos al mismo dilema.
Antes de multiplicar, simplifiquemos. Entonces esos 3 se simplifican y nos queda 5 medios. Y tenemos el resultado. Ahí solamente hacía falta una simplificación, Karim, pero estabas en el resultado correcto. Bien. Entonces tenemos la multiplicación de fracciones. Esto es lo importante de la multiplicación de fracciones. No saber que se multiplica para el lado. Esa no es la gracia. Eso no. Ok, la multiplicación es para el lado. Numerador con numerador y denominador con denominador. Ok, ¿y qué? Lo importante es saber que podemos simplificar de forma cruzada lo que está abajo con algo con que esté arriba. Bien, que sean múltiplos entre ellos. Lo importante es saber identificar los múltiplos rápidamente para poder simplificar lo más rápido posible y no hacer multiplicaciones grandes, porque aquí no hice ninguna multiplicación grande. ¿Qué multipliqué? No multipliqué nada, multipliqué 5 por 1. De hecho, no multipliqué nada, dejé el 5 y dejé el 2. Todo lo que hice fue simplificar, fue dividir. Simplificaciones cortitas. 7 cabe 3 veces en el 21, el 12 cabe 2 veces en el 24 y el 5 cabe 3 veces en el 15, el 3 cabe 3 veces en el 9 y después el 3 cabe una vez en el 3. Fueron simplificaciones. Todas cortitas, chiquititas, claro, son muchas, pero son todas cortas y chicas. No son multiplicaciones grandes como 24 por 9 por 7. Eso va a dar gigante. Y 12 por 15 por 21, ni siquiera quiero pensar en cuál es ese número. ¿Bien? Entonces, eso es lo importante de hacer las simplificaciones antes. Bien, entonces, vamos a... Veamos qué hora es. Vamos a lo último, la división de fracciones. Entonces, en la división de fracciones, si por ejemplo tenemos 4 quintos dividido en 7 novenos, la gran gracia de esto es que se invierte el divisor. Bien, el que está dividiendo queda invertido, damos vuelta a la fracción, ¿ven? Colocamos su inverso multiplicativo y multiplicamos hacia el lado. Entonces, aquí no hay nada que simplificar, simplemente es 4 por 9 y 5 por 7, que nos da 35, y aquí nos da 36. Así que nos da ese resultado. Bien, entonces es dar vuelta el divisor. Ustedes también lo pueden ver como la multiplicación cruzada. Por ejemplo, si tuviese 12, no sé, 12 séptimos dividido en 5 cuartos. Voy a colocar poco creativo, pueden multiplicar cruzado de esta forma. Bien, el denominador con el numerador y el numerador con el denominador hacia la izquierda. Entonces nos queda el siguiente resultado, nos queda 12 por 4 y abajo nos queda 7 por 5. Yo siempre escribiría primero la multiplicación para fijarme si hay algo que puedo simplificar antes de multiplicar. En este caso no hay nada que se pueda simplificar antes que multiplicar, porque el 7 y el 5 son primos, así que nos va a dar 35 y arriba 48. Así que eso es lo que nos queda en este ejercicio. Y por último, la otra forma de saber que se puede hacer la división es con la regla de la tasa. Por ejemplo, si tienen 7 cuartos dividido en 5 tercios, ¿bien? Una fracción dividida en otra fracción, ustedes simplemente colocan la oreja de una taza multiplicando en la dirección de arriba. Entonces, esto les va a quedar 3 por 7 en la parte de arriba, ¿bien? Van en la dirección de esta línea, y la otra que va a quedar abajo va a ser 5 por 4, en la dirección de la línea que está más adentro. Entonces, no hay nada que simplificar de nuevo acá, 5 y 7 son primos, 3 y 4 tampoco tienen ningún factor en común, 3 primos además, 3 por 7, 21, y 5 por 4, 20. Ahí tenemos el resultado de esto. Y para que quede constancia de que se lo estoy explicando, ocurre un caso bastante particular muchas veces en los ejercicios, cuando queda 1 dividido en A sobre B. Esto que está acá, si ustedes lo escriben, es 1 dividido en 1, todo eso dividido en A sobre B. Ustedes pueden ocupar cualquiera de estos métodos y se van a dar cuenta de que el resultado es, bueno, invertir esto, queda 1 sobre 1 por B sobre A, lo multiplican y cuando multiplican por 1 queda todo igual. Así que esto es B sobre A simplemente. Lo que quiero decir en pocas palabras con este caso que está aquí es que si ustedes tienen esto, simplemente dan vuelta a la fracción. Esto les queda 4 tercios. Si ustedes tienen el caso de 1 sobre 5 medios, dan vuelta a esa fracción y les queda 2 quintos.
y tienen los resultados de aquellas fracciones. Y en este caso es súper común que pase en la prueba y hay un ejercicio súper recurrente, que es el ejercicio 1 de la PSU desde el 2012 hasta el 2020, que tenía ejercicio donde se hacía esto, ¿bien? Con fracciones. Así que eso, hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Hemos avanzado bastante, vamos bien. Es un buen ritmo. Fíjense que a este ritmo, en 2 semanas, bueno, al final de la semana, es día miércoles, ¿no? Al final de la semana ya vamos a haber visto casi toda la parte de números. Nos van a faltar las partes que son raíces y logaritmos, y después ya estaríamos en álgebra y ya estaríamos alcanzando lo que estábamos viendo en 2 semanas y media. Y volvemos a la parte en la que estábamos. Pero ¿por qué es importante repasar? Para que nos vayamos acordando de esos detallitos que se nos van olvidando, porque materia pasada es materia olvidada en muchos casos, y yo no quiero que pase eso, y porque además sí, en esta segunda pasada pueden aprender mejor cosas que quizás no habían aprendido bien en la primera pasada, porque no se aprendió bien nomás. Bien, normalmente es bueno darle una segunda vuelta a las cosas para aprenderla de mejor manera. Eso. Y un consejo, si por ejemplo están estudiando para la PAES, no sé si son personas muy sociables o no, si lo son, esto les va a servir un montón. Traten de encontrar un compañero de estudio para la PAES y ojalá que sepa menos que ustedes. Entonces ustedes le explican cosas. Eso, de verdad, explicar cosas es el proceso de aprendizaje más grande que hay. Es el mejor proceso de aprendizaje. Si ustedes logran explicarle algo a alguien, es porque realmente aprendieron eso. ¿Ven? Y durante ese proceso también aprenden. Es consolidar lo que saben y nunca más se les va a olvidar. Bien, entonces es un buen método para que lo tengan en cuenta, si es que son personas sociables, por supuesto. También lo pueden hacer con algún familiar, no es necesario que consigan amigos. Probablemente tengan algún familiar de su edad que esté estudiando para la prueba o algo por el estilo. Bien, entonces ahí pueden hacerlo. Y puede ser que ellos le expliquen en materias que ustedes estén débiles y ustedes se lo explican en materias que están fuertes. Entonces, eso es lo que vimos en esta clase. Voy a hacer una pequeña tarea que van a hacer de nuevo unos 4 o 5 ejercicios. Las voy a revisar todo el fin de semana, así que espero que lo voy a dejar como hasta el día domingo y ahí las voy a revisar y les voy a subir las respuestas. Bien, pero la gracia es que la hagan antes del día domingo, para que, bueno, igual todos los días yo voy a ir viendo un poquito de las tareas, como lo hicimos en la clase de hoy día. ¿Dudas, consultas antes de terminar la clase? Entonces nos vemos el día de mañana. Que les vaya bien. Chao. Chau, chau.